Victoria Meyer pasó los dedos por el fino encaje, evaluando la calidad del tejido. La luz de la mañana inundaba el amplio espacio de su boutique en el distrito financiero de Miami, reflejándose en las cristaleras y los detalles cromados del interior. Era su tienda insignia, la joya de la corona de la marca Meyer Intimates, que había creado desde cero hacía 12 años. «Este lote no cumple nuestras normas, Lorraine», dijo Victoria con calma, dirigiéndose a su ayudante. «Devuélvelo al proveedor, incluye todas las fotos de los defectos. Y póngase en contacto con la fábrica de Milán. Tenemos que acelerar la entrega de la colección de primavera». «Por supuesto, señorita Meyer», asintió Lorraine, tomando notas en su portapapeles. Llamó el señor Cortés, de Chicago, y su boutique estaba un 30% por encima de las ventas de este mes. Victoria sonrió. Su cadena contaba ya con 15 tiendas en las principales ciudades del país, y cada una de ellas le reportaba unos ingresos constantes. Un proyecto modesto que había empezado con una diminuta tienda a las afueras de Miami se había convertido en un imperio de lencería de lujo, conocido por su distintivo enfoque de la calidad y el diseño. «Estupendo. Prepara las primas del personal y coordínate conmigo», miró su reloj. «Tengo una reunión con los diseñadores a mediodía y luego almuerzo con los proveedores. No estaré disponible después de las 3. Después de las 3 tenía otra reunión con un abogado de la familia, un hecho que nadie de su equipo conocía, un hecho que a ella misma le costaba aceptar, a pesar de todas las pruebas que había reunido en los últimos meses. A las 6 en punto, Victoria aparcó su sedán frente a una mansión de 2 plantas en el lujoso barrio de Coral Gables. Hoy no había cogido el Ferrari a propósito. A Theron no le gustaba que ella blite de su juguete caro, como él lo llamaba. Lo curioso era que a él no le daba vergüenza conducir el Porsche que ella le había regalado por su último cumpleaños. La casa la recibió con silencio. Theron tenía que estar de vuelta de su estudio de arquitectura a las 7, como de costumbre. O eso creía él, pensaba ella. El investigador privado que había contratado hacía 3 meses le había enviado informes periódicos de que su marido salía de la oficina mucho antes y pasaba el tiempo en compañía de una mujer pelirroja llamada Odelia Quinn. Victoria subió al dormitorio, se quitó el traje de negocios y se puso la ropa de casa. Luego bajó a la cocina, donde se preparó un vaso de vino y una ensalada. No le gustaba cocinar, y hasta hacía poco Theron y ella habían cenado a menudo en restaurantes. Ahora él llegaba cada vez más tarde al trabajo o con clientes, y ella prefería la soledad a los establecimientos de lujo. 7 de la tarde. Theron no vino y no llamó. 8 de la tarde. Silencio. A las 9 sonó el timbre. «Vic, lo siento, nena». La voz de Theron sonaba ligeramente sin aliento, como si estuviera corriendo o haciendo algo físicamente exigente. Se retrasó con un cliente importante. «No me esperes levantada, llegaré tarde». «No pasa nada», respondió con voz firme. «Que tengas una buena reunión». Victoria apagó el teléfono y se acercó a la ventana. 7 años de matrimonio. Una vez había amado de verdad a ese hombre. Quizá aún lo amaba, si no, ¿para qué aguantarlo todo? ¿Por qué retrasar lo inevitable? Conoció a Theron en un acto benéfico. Él era un joven y prometedor arquitecto, ella una exitosa propietaria de 3 boutiques de lencería. Destacaban entre la multitud, él por su carisma, ella por su discreta elegancia. Theron la conquistó con su ambición y entusiasmo, sus planes para cambiar la ciudad. «¿Vendes pantalones?», se rió cuando ella le habló de su negocio. «Tiene gracia. Diseño edificios». Ella no prestó mucha atención al comentario en ese momento. Más tarde, esos comentarios se convirtieron en algo habitual. «¿Cómo va tu tienda? ¿Conseguiste suficiente para zapatos nuevos?», preguntó él, desinteresado por la situación real de su negocio. «Muy bien. ¿Y a ti cómo te va?».
respondió ella, sin entrar en detalles sobre el hecho de que su boutique había obtenido unos beneficios de 6 cifras. ¿Por qué ocultaba su éxito? Al principio no quería herir su ego masculino. Su negocio iba más lento, los pedidos eran irregulares. Luego se convirtió en un hábito, no hablar de dinero, de ampliar la red, de abrir nuevas tiendas, del hecho de que eran sus BWL los que les pagaban la casa, las vacaciones, su Porsche y demás. Nunca se molestó en preguntarle cómo estaba estructurado su negocio. No le preguntó por qué conservaba su apellido de soltera. No se dio cuenta de que su estilo de vida era totalmente incoherente con los ingresos de un aspirante a arquitecto y una vendedora de lencería. El teléfono volvió a sonar. El número del abogado de la familia. Buenas tardes, señorita Meyer. He recibido todos los documentos del detective. Las pruebas son abrumadoras. Si decide solicitar el divorcio, estamos en una posición fuerte. Gracias, señor Cohen. Aún no he tomado una decisión final. Solo necesito un poco de tiempo. Tiempo. Es una cosa extraña. Hace 7 años lo tenía todo. Un negocio próspero, independencia, planes para el futuro. Luego estaba Theron, con su encanto y sus bellas palabras. Se enamoró como una niña, quería una familia, hijos. El primer año fue genial. Luego vinieron las beitio sobre su trabajo, los comentarios condescendientes, los ojos en blanco ante la mención de otra colección de lencería. Las mujeres y sus trapos, dijo a sus amigos durante la cena. Mi Vic juguetea con sus bragas de encaje como si fueran obras de arte. Odelia Quinn se arregló el pelo, mirando su reflejo en el enorme espejo del restaurante. Sus mechones rojos formaban un elaborado peinado que le costaba 1/3 de su sueldo mensual como recepcionista en un lujoso balneario. Pero cada dólar gastado valía la pena. Estaba deslumbrante, y las miradas de los hombres del restaurante no hacían más que confirmarlo. Siento llegar tarde, nena. Theron Ferguson se sentó en la silla de enfrente, con su chaqueta azul oscuro resaltando perfectamente sus anchos hombros. La clienta se resistió a soltarlo. No pasa nada. Odelia le dedicó una de sus características sonrisas. Pedí champán. ¿En honor de qué? Enarcó una ceja con interés. En honor de mi ascenso, por supuesto, dijo orgullosa. Ahora soy la directora del spa. Theron levantó la copa. Por mi chica del éxito. Durante los 4 meses que duró su relación secreta, Odelia se había dado cuenta de lo más importante. A Theron Ferguson le gustaban las mujeres de éxito. O mejor dicho, le gustaba estar rodeado de mujeres de éxito. Su propio negocio de arquitectura apenas salía a flote, pero Theron nunca hablaba de ello. En cambio, hablaba de grandes proyectos en fase de aprobación y clientes poderosos a punto de firmar un contrato. Odelia asintió y fingió creérselo. En realidad, no le importaba el éxito de su negocio. Lo que le importaba a Theron era su estilo, sus contactos en la alta sociedad de Miami y la imagen de arquitecto de éxito que mantenía cuidadosamente. «Háblame de tu mujer», dijo Odelia con indiferencia cuando ya estaban en el postre. Theron frunció el ceño. «¿Por qué tenemos que estropear la velada hablando de ella? Solo quiero saber con quién estoy tratando». Odelia se encogió de hombros. «Sigues viviendo con ella». «Temporalmente», la cortó. «Victoria y yo apenas hablamos ya. Se pasa el día en su tienda de lencería y no le interesa mi vida». «¿De verdad vende lencería?» Odelia ahogó una carcajada. «Sí, ¿puedes creerlo?» Theron negó con la cabeza. «Una pequeña boutique en las afueras. Se cree una mujer de negocios, pero apenas llega a fin de mes. Si no fuera por mis proyectos, no podríamos permitirnos nuestra casa». Odelia asintió con simpatía. Sabía muy bien lo que era luchar por sobrevivir. Creció en un parque de caravanas a las afueras de Tampa, hija de una camarera y un camionero, y aprendió muy pronto que la belleza era su único billete para una vida mejor.
A los 16 años empezó a participar en concursos de belleza locales y a los 18 se escapó a Miami con un fotógrafo que le prometió una carrera como modelo. Su carrera no prosperó y el fotógrafo desapareció, dejándola con deudas de alquiler de pisos. Siguieron años de trabajo en varios salones de belleza, aventuras con hombres ricos y una lucha interminable por un lugar bajo el sol. A los 32, Odelia consiguió por fin un trabajo en un balneario de élite y empezó a ascender en su carrera. Y ahora, este ascenso era el primer éxito real de su vida, pero sabía que dirigir un spa no era el límite de sus sueños. Se merecía más que eso. Theron era parte de su plan. Guapo, con las conexiones adecuadas, podría hacer su pase a la alta sociedad de Miami. Odelia no se engañaba, no lo amaba, pero él era un boleto de entrada al mundo en el que ella siempre había querido estar. «Siento que estés infelizmente casado», murmuró, cubriéndole la mano con la suya. «Te mereces una mujer que aprecie tu talento y tu ambición». «Victoria no es mala persona», suspiró Theron. «Solo aburrida, atrapada en sus bragas y sujetadores de encaje, sin intereses, sin ambición. Intenta parecer una mujer de negocios, pero no es más que una vendedora». Odelia puso los ojos en blanco. Qué típico de los hombres quejarse de sus esposas, pero no tener el valor de romper la relación. Sin embargo, no iba a precipitarse. Lo dejaría madurar. «¿Cómo os conocisteis?», preguntó ella. «En un acto benéfico. Acababa de abrir su primera tienda y estaba haciendo grandes planes», sonrió Theron. «Pensaba que iba a crear toda una cadena. Por supuesto, no funcionó. No todo el mundo tiene visión para los negocios». «A diferencia de ti», dijo Odelia. «Tus proyectos son increíbles». Después de cenar, fueron a casa de Odelia. Su piso de Brickell era pequeño pero elegante. Había invertido mucho dinero y esfuerzo en darle el aspecto deseado. Un sofá acogedor, lámparas de diseño, una botella de vino caro, todo lo que necesitaban para una velada romántica. Más tarde, cuando Theron se durmió, Odelia se asomó a la ventana para contemplar la Miami nocturna, la ciudad de las luces y las oportunidades, la ciudad que pretendía conquistar. ¿Qué sabía de su rival? Victoria Meyer, 40 y pocos años, propietaria de una pequeña tienda de lencería. Aburrida, según la definición de Theron. Dependiente económicamente. No era luchadora. Odelia conocía a mujeres así. Su madre había sido igual, aferrada a un hombre, temerosa del cambio, soportando humillaciones en aras de la Show. Odelia se juró a sí misma que nunca sería así. A la mañana siguiente, Theron se marchó temprano, diciendo que tenía una reunión importante. A Odelia no le importó, tenía su propia agenda apretada. Era su primer día como gerente del balneario Azure. «Enhorabuena por su ascenso, señorita Quinn», la saludó en su despacho Gerald, el propietario del salón. «Siempre he apreciado su energía y ambición». «Gracias por su confianza», sonrió Odelia. «No le defraudaré». «Estoy segura de que no lo harás. Ahora hablemos de negocios. Planeamos expandirnos el mes que viene. Vamos a abrir una sucursal en el centro comercial Palms». Odelia sintió un subidón de adrenalina. Esta era su oportunidad de llevar las cosas al siguiente nivel. «Necesito a alguien que se haga cargo del nuevo negocio», continuó Gerald. «Alguien con visión de futuro y visión para los negocios». «Yo podría encargarme», dijo Odelia sin vacilar. «Tengo experiencia en abrir nuevos establecimientos». Era una exageración. Su única experiencia había sido ayudar a su exnovio a abrir una barbería que cerró a los 3 meses. Pero Gerald no necesitaba detalles. «Te tendré en cuenta», asintió. «Mientras tanto, ocúpate del día a día. Quiero números en todos los frentes para el fin de semana». No era exactamente lo que Odelia esperaba, pero no iba a rendirse. Conseguiría esta sucursal, y eso sería solo el principio. Por la noche, Theron volvió a llamar. «Te echo de menos», su voz sonaba cansada.
Estoy deseando verte mañana. Yo también te echo de menos, murmuró Odelia. Por cierto, felicítame. Voy a tener mi propio proyecto en el balneario. Es maravilloso, cariño. Sonaba realmente encantado. Siempre supe que tendrías éxito. Por eso valoraba a Theron, por su capacidad para admirar sus logros, por pequeños que fueran. A diferencia de otros hombres con los que había salido, Theron no tenía miedo de las mujeres de éxito. Al contrario, se acercaba a ellas como si quisiera regodearse en su gloria. Quiero celebrar tu éxito, continuó. Mañana a las 8, ¿en el Marey? Mares era uno de los restaurantes más caros de Miami. Odelia sonrió. Theron sabía cómo impresionar. Me encantaría, respondió ella. Solo que, ¿no necesitas estar en casa? Fue una pregunta cuidadosa. No quería presionar, pero necesitaba saber cuál era su lugar en la vida de él. Victoria ni siquiera se dará cuenta. Le quitó importancia. Siempre llega tarde a su tienda. Creo que no tardaremos en dejar de vernos. ¿Cuándo piensas hablarle de nosotros? Odelia decidió insistir más esta vez. Pausa. Después. Pronto, cariño. Solo estoy esperando el momento adecuado. Odelia contuvo un suspiro. Eso es lo que dicen todos. Puede que el momento adecuado no llegara nunca, pero, por ahora, estaba dispuesta a esperar. Tenía tiempo y la ventaja de la juventud. 32 años seguía siendo joven, ¿no? Al día siguiente, el balneario estaba especialmente concurrido. Odelia iba de una habitación a otra, solucionando problemas con el equipo, calmando a clientes descontentos, asignando tareas a los maestros. Al final del día, las piernas le zumbaban de cansancio y la cabeza se le partía de la tensión. Pero no mostraba cansancio. Odelia Quinn nunca mostraba debilidad. Eso era lo que le había enseñado su madre, la única lección útil que había aprendido de ella. Nunca dejes que vean que estás cansada o asustada, le había dicho su madre mientras se aplicaba una gruesa capa de base de maquillaje para ocultar un ojo morado tras otra pelea con su padre. Los hombres perciben la debilidad como los tiburones la sangre. A las 7:30, Odelia cerró el salón y se apresuró a prepararse para la cena. Se duchó, se maquilló y se puso un vestido nuevo, negro, ajustado, con un profundo escote en la espalda. Era caro, pero valía la pena. Los hombres se volvían para mirarla y las mujeres le lanzaban miradas de envidia. En el restaurante, Theron la esperaba con una copa de champán. «Estás increíble», le brillaban los ojos de admiración. Hablaron de trabajo, de planes de futuro, de sueños. Theron hablaba de un proyecto de complejo de apartamentos de lujo que le reportaría un verdadero avance. Odelia compartía ideas para desarrollar una nueva rama del balneario. Nadie mencionó a Victoria. Era como si no existiera. Era como si Theron no volviera cada noche a la casa que compartía con ella. Como si no se quitara el anillo de casado antes de cada encuentro con Odelia. Era su pequeño juego de fingimiento. Ambos eran maestros en este juego. Odelia fingía creer en su inminente divorcio. Theron fingía que realmente iba a suceder. Y en el fondo, cada uno sabía la verdad, pero se cuidaban de ahuyentarla, disfrutando de la ilusión. Después del restaurante, fueron a casa de Odelia. Como siempre, apasionadamente, como siempre, con el sabor de lo prohibido. Luego Theron se durmió, y Odelia se tumbó a su lado, mirando al techo y pensando en una mujer que nunca había visto pero que ya odiaba. Victoria Meyer, pobre, aburrida, mediocre. Y, sin embargo, esposa, legal, oficial, reconocida por la sociedad. Una buena chica que lo hace todo bien. A diferencia de Odelia, la chica del parque de caravanas que lleva toda la vida haciéndolo todo, vaso. Pero Odelia pretendía cambiar las reglas del juego. Ella lo conseguiría todo. Theron, estatus, respeto. Y la vendedora de pantaloncitos no podría hacer nada al respecto. Después de todo, la vida le había enseñado a Odelia Quinn que no ganaba quien seguía las reglas, sino quien mejor podía fingir que las seguía.
A Victoria le encantaba el Café Azur por su tranquilidad y su ambiente. Situado en el casco antiguo de Miami, lejos de las rutas turísticas, atraía a pocos clientes pero habituales, gente que apreciaba la tranquilidad y el buen café. Victoria venía aquí todos los miércoles, normalmente después de otra visita cada vez más deprimente a su abogado. Ese día había pasado por allí después de un viaje matutino a la zona industrial, donde había estado probando telas para una nueva colección. Sentada junto a la ventana, miraba el informe trimestral en un portapapeles. Las cifras no eran malas. A pesar de la recesión económica general, las ventas en sus tiendas no dejaban de aumentar. Tomó algunas notas para el director financiero y dejó la tableta a un lado para disfrutar de un café caliente y del silencio. Había llamado a Lorraine por la mañana y le había pedido que le llevara el Ferrari al café a las 3 en punto. Tenía previsto pasar por allí después de la reunión para negociar con los proveedores italianos y quería causar una buena impresión. Se desplazó en una berlina de empresa poco llamativa. La costumbre de no llamar la atención sobre su riqueza le había sido inculcada durante sus años de matrimonio con Theron. Sonó el timbre para anunciar una nueva visita. Victoria levantó la vista y se quedó helada. Pelo rojo, figura delgada, atuendo llamativo. Aunque no hubiera visto las fotografías que le había proporcionado el detective, habría reconocido inmediatamente a la amante de su marido, la propia Odelia Quinn. Su primer instinto fue levantarse y marcharse, evitar una situación incómoda, pero algo la detuvo. ¿La curiosidad? ¿Deseo de ver de cerca a su rival? ¿O simplemente cansancio por huir constantemente de la verdad, de la confrontación, de lo inevitable? Odelia no reparó en ella mientras pedía una bebida en el mostrador. Luego, al darse la vuelta con la copa en la mano, echó un vistazo a la sala y se quedó inmóvil un instante, al reconocer a Victoria. Sí, Theron debía de haberle enseñado fotos, tal vez incluso las mismas fotos familiares que había en el salón de su casa. Victoria esperaba que Odelia se sintiera avergonzada e incluso que abandonara el café. En lugar de eso, la pelirroja cuadró los hombros, se dirigió con paso seguro a su mesa y se sentó frente a ella sin invitación. Vaya, vaya, la famosa Victoria en persona. La voz de Odelia era sonora, con un leve acento sureño. Victoria dio un sorbo a su café con calma, estudiando a la mujer que tenía enfrente. Era unos 10 años más joven que ella, guapa, con esa belleza brillante y llamativa que atrae la atención en los clubes de moda. Bien arreglada, con manicuras caras, pero sus ropas eran un poco chillonas, un esfuerzo por parecer más rica de lo que realmente era. «La señorita Quinn, supongo», dijo Victoria en tono uniforme. «¿A qué debo el honor?» Odelia se sorprendió un poco, no esperaba que Victoria supiera su nombre, pero enseguida recuperó la compostura. «¿Así que Theron te ha hablado de mí?» Se tapó la boca con la mano, juguetona. Era incómodo. Victoria no contestó, solo sonrió levemente. Dejó que Odelia pensara lo que quisiera, que hiciera sus propias suposiciones. «Sabes, me habló mucho de ti», continuó Odelia, viendo que la provocación había fallado. «Sobre tu tienda. Un bonito pasatiempo para un ama de casa, debe de ser». Victoria reprimió una carcajada. Theron, entonces, mantuvo el mito de la tienda de pantalones, presentándose como el sostén de la familia y protector. «A cada cual lo suyo», respondió tranquilamente, tomando otro sorbo de café. La tranquilidad de Victoria pareció irritar a Odelia. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Sabes que te va a dejar, ¿verdad? Solo está esperando el momento oportuno. No quiere herir tus sentimientos». Victoria volvió a guardar silencio. Los años en el negocio le habían enseñado a reconocer los faroles. Estaba claro que Odelia iba de farol. Golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos, parpadeaba con demasiada frecuencia y le temblaba ligeramente la voz. No estaba segura de su posición e intentaba obtener una reacción, una confirmación.
No eres la primera y no serás la última, dijo finalmente Victoria, mirando a Odelia directamente a los ojos. A Theron le gusta la diversidad. Era cierto. La detective había aportado pruebas no solo de la aventura actual, sino de 2 anteriores en los últimos 3 años. Transitorios pero engaños al fin y al cabo. Odelia estaba visiblemente tensa. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que he dicho. Victoria se encogió de hombros. Pero no te preocupes, suele durar unos meses. Luego vuelve a casa con flores y disculpas. Era mentira. Theron nunca se disculpó, porque nunca demostró que lo supiera. Pero las palabras habían conseguido su propósito. Odelia se había puesto visiblemente pálida. «Estás mintiendo», le espetó. «Él me quiere. Dice que soy la única que le entiende». Victoria mantuvo la compostura. No iba a rebajarse a enfrentarse a la amante de su marido en público. Estaba por debajo de su dignidad. «Me alegro por los dos», dijo, empezando a recoger sus cosas. «Ahora, si me disculpan, tengo una cita». Realmente iba a marcharse, acabar con esta ridícula conversación y tal vez hablar por fin con Theron. Era hora de poner fin a esta prolongada tortura de incertidumbre, pero Odelia no iba a dejarla ir tan fácilmente. «Te das cuenta de que solo está contigo por lástima, ¿verdad?». Su voz se hizo más fuerte, atrayendo la atención de los pocos visitantes. Le contó cómo tenías que ahorrar dinero en todo, cómo te aferrabas a tu patética tiendecita, a pesar de que hacía tiempo que no era rentable. Victoria se quedó inmóvil. ¿Así era como Theron había imaginado su relación? ¿Que él toleraba su negocio poco rentable? «Deberías haber buscado mejor información», replicó ella con calma. «Oh, ya lo sé». Odelia hizo un gesto teatral con la mano. «Theron me enseñó fotos de su tienda. Un pequeño y lúgubre local en un barrio de mala muerte. Es un milagro que sigas a flote». Victoria se dio cuenta de repente de que Theron probablemente le había enseñado fotos de su primera tienda, aquella tiendecita a las afueras de Miami, que hacía tiempo que había cerrado y trasladado a un local más lujoso. «Los negocios son cuestión de estrategia, no de ubicación», dijo ella, sorprendida por su paciencia. No solía perder el tiempo en cháchara. «Por supuesto», sonrió Odelia con sarcasmo. «Seguro que el comercio de bragas requiere profundos conocimientos estratégicos». Varios clientes observaban abiertamente su conversación. La camarera del mostrador les lanzaba miradas preocupadas. «Tengo que irme». Victoria se levantó y dejó el dinero para el café. «Te deseo mucha suerte. La vas a necesitar». Se dirigió a la salida, pero Odelia se levantó de un salto y la siguió. «Le das pena, ¿sabes?». La voz de Odelia sonaba con rabia. «Dice que estás indefensa sin él, que no habrías llegado a ninguna parte de no ser por su apoyo». Victoria se detuvo en la puerta y se dio la vuelta lentamente. Su paciencia se estaba agotando. «Señorita Quinn, no sé qué le habrá contado Theron, pero le aseguro que tiene una percepción de la realidad bastante peculiar, percepción de la realidad». «Mírese», objetó Odelia dirigiendo a Victoria una mirada desdeñosa. «Una mujer marchita con un negocio patético. No me extraña que busque consuelo aparte». Victoria apenas pudo contener la risa. Era evidente que Odelia intentaba herirla, pero no entendía nada. «Por supuesto», asintió. «Supongo que también le habrá contado lo duro que le resultaba». Odelia se puso ligeramente pálida. Victoria se dio cuenta de que había dado en el blanco. Al parecer, Theron se había quejado de dificultades económicas mientras pagaba restaurantes caros y regalos para su amante. «No comento los detalles de nuestra relación con extraños». Odelia levantó la barbilla. «A diferencia de otras personas, yo sé guardar un secreto». «Eso es digno de elogio», asintió Victoria. «Entonces no te decepcionarás cuando descubras los secretos de mi marido». Se dirigió de nuevo hacia la salida, pero Odelia la agarró del brazo. «No vales nada y eres pobre», siseó. «Theron se compadece de ti. Dice que te aferras a él porque no tienes a nadie más».
Victoria le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. Señorita Quinn, comprendo sus sentimientos, pero le sugiero que compruebe los hechos antes de hacer tales afirmaciones. ¿Qué hechos? Odelia casi gritaba. El hecho es que él me quiere a mí, no a usted. El hecho es que yo soy joven y tengo éxito, y tú eres una marchita vendedora de bragas que no puede mantener a un marido. Varios comensales se les quedaron mirando. Una pareja joven en una mesa lejana se apresuraba a pagar, ansiosa por abandonar la desagradable escena. Victoria sintió que el color le inundaba la cara, no de vergüenza, sino de rabia. Pero sus años de autocontrol no se habían echado a perder. Inhaló profundamente y exhaló despacio. «Creo que deberíamos irnos los dos», dijo en voz baja. «Esta conversación no va a ninguna parte». Empujó la puerta y salió, respirando el aire fresco. Era un hermoso día de primavera, sol radiante, una ligera brisa, árboles en flor a lo largo de la calle. El contraste con el ambiente cargado de veneno y mentiras de la cafetería era enorme. Victoria se dirigió hacia la berlina de empresa en la que había llegado al café. Se dio cuenta de que su Ferrari ya estaba aparcado en el parking, lo que significaba que Lorraine había hecho su recado y se había marchado en taxi, como habían acordado. El ruido de los tacones detrás de ella sugería que Odelia no había renunciado a intentarlo. Victoria aceleró el paso, pero la joven la alcanzó. «No te atrevas a huir cuando te estoy hablando». Odelia volvió a agarrarla del brazo, esta vez con más agresividad. Victoria se detuvo bruscamente y se volvió hacia ella. «Señorita Quinn, le pido educadamente que pare. Las dos somos mujeres adultas y esta escena no es digna ni de usted ni de mí». «Es que le tiene miedo a la verdad», le espetó Odelia. «Miedo a admitir que ya no te quiere, que eres una carga para él». Victoria suspiró. Esta mujer no iba a echarse atrás. Tal vez debería haber abierto los ojos. Decirle la verdad, pero ¿de qué serviría? Theron encontraría a otra mujer joven y ambiciosa y le mentiría como le había mentido a Odelia. «Odelia, escúchame», comenzó con más suavidad. «No me desagradas. De verdad que no. Si Theron te hace feliz, entonces no te atrevas a compadecerme». Odelia casi gritaba. «¿Crees que no veo cómo me miras? Como si fuera una chica barata intentando robarle el marido a otra». «No lo creo», Victoria negó con la cabeza. «Ni siquiera te culpo. Theron sabe ser encantador cuando quiere». «Me quiere», insistió Odelia, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «Y te dejará en cuanto haya resuelto las formalidades». «¿Qué formalidades?» Victoria no pudo contener el sarcasmo. ¿El divorcio? ¿Un reparto de bienes? Créeme, estaría encantada. 7 años es tiempo suficiente para darse cuenta de que algunos errores es mejor corregirlos que seguir viviendo con ellos. Odelia parecía confusa. Estaba claro que no era la reacción que esperaba. «Mientes», dijo insegura. «Tienes miedo de quedarte sin su apoyo». Le contó cómo entras en pánico cada vez que él menciona la posibilidad del divorcio. Victoria negó con la cabeza. La fantasía de Theron había superado sus expectativas. Nunca había mencionado el divorcio, nunca había insinuado siquiera que estuviera insatisfecho con su matrimonio. Al contrario, siempre había parecido satisfecho con el statu quo, un hogar acogedor, unos ingresos estables, la libertad de hacer lo que le viniera en gana con la excusa de las reuniones de trabajo. «Señorita Quinn», decidió Victoria, harta, «le deseo sinceramente que sea feliz, pero no con mi marido, no porque me aferre a él, sino porque no es el hombre que dice ser». «¿Cómo que no?» Odelia frunció el ceño. «Pregúntale de dónde saca el dinero para restaurantes, regalos y ropa de marca», sugirió Victoria. «Pregúntale cuánto costó realmente su Porsche. ¿Y quién lo pagó?» Odelia hizo un gesto irritado con la mano. «¿Por qué tengo que hacerle esas preguntas? Ya veo que tiene más éxito que tú, que es capaz de mantener a una mujer, no de vivir en una tienda de lencería de mala muerte. ¿Viste lo que quería mostrarte?
dijo Victoria en voz baja. Yo también, hace tiempo. Se dirigió de nuevo hacia la berlina, esperando que la conversación terminara de una vez. Pero Odelia solo parecía enfadarse más. «¡Estás celosa!», le gritó. «Celoso de que me haya elegido a mí, de que yo sea joven y hermosa y tú no eres nada, no eres más que un perdedor que vende ropa interior barata». Victoria no reaccionó, continuando caminando. Casi habían llegado al lugar donde estaban aparcados los coches. «Hasta te vistes como una perdedora», insistió Odelia, echando un vistazo al traje de Victoria, austero, pero de corte impecable. «El gris no te sienta bien. Te hace parecer aún más descolorida y vieja». Victoria sacó las llaves y se dirigió a la berlina, pero entonces Odelia dijo algo que por fin rompió sus defensas. «Dice que eres frígida como el hielo, que el sexo contigo es como con un maniquí de tu tienda». Victoria se detuvo bruscamente. Luego se volvió lentamente. «Sabe, señorita Quinn», dijo en voz baja, pero había acero en su voz. «He tolerado sus insultos por cortesía, pero hay una línea que es mejor no cruzar». Odelia pareció percibir el cambio en el ambiente. Retrocedió un poco, pero luego se recompuso. «¿De verdad te duele? Solo está contigo por lástima. Deberías estar agradecida de que un hombre así te haya prestado atención». Victoria respiró hondo. Luego pulsó el botón del llavero. Pero no fue el sedán, sino un Ferrari rojo brillante aparcado a su lado el que encendió los faros. Odelia se quedó inmóvil, con la mirada fija en el elegante Ferrari, en Victoria y viceversa. Su rostro mostraba un abanico de emociones: incredulidad, confusión, sospecha incipiente. «¿Es tu coche?». Su voz sonaba insegura, como si esperara que hubiera habido algún error. «Sí», respondió Victoria con calma, observando la reacción de la joven. «Un GTB 488, un buen equilibrio entre potencia y manejabilidad». «Pero, ¿cómo?». Odelia dio un paso atrás, como si tratara de comprender lo que estaba ocurriendo. Dijo Theron: «¿Que soy pobre y no valgo nada?». Victoria enarcó una ceja. «¿Que apenas llego a fin de mes? ¿Que mi tienda de ropa interior no era rentable?». Se acercó al Ferrari y pasó la palma de la mano por la impecable carrocería roja. El coche no era solo un medio de transporte, era un símbolo de su éxito, de su independencia, un símbolo que normalmente mantenía oculto a la vista. «A Theron le gusta crearse versiones cómodas de la realidad», continuó Victoria, abriendo la puerta del coche. «Versiones en las que él es el arquitecto de éxito y el sostén de la familia, y yo soy la patética ama de casa con un hobby». Odelia se quedó callada, con los ojos desorbitados, como si intentara armar un rompecabezas cuyas piezas de pronto no encajaban. «No lo entiendo», soltó por fin. «Si tienes tanto éxito, ¿por qué le dejas...?» «¿Me engañe?». Victoria se encogió ligeramente de hombros. «Durante mucho tiempo no lo supe. Luego no quise saberlo. Ahora solo estoy reuniendo pruebas para el divorcio». Una mirada de miedo, rayana en el pánico, apareció en los ojos de Odelia. De repente se dio cuenta de que todas las cartas que creía tener estaban vacías. «¿Pruebas?», le tembló la voz. «Los detectives son gente sorprendentemente eficiente cuando están bien pagados», dijo Victoria sin regodearse, limitándose a constatar un hecho. «Tengo fotografías, vídeos y declaraciones de testigos, no solo de ti, sino de 2 de los anteriores. Encaprichamientos de Theron». Odelia se puso aún más pálida, si es que eso era posible. «¿Anteriores?». Victoria asintió. ¿De verdad creía que era la primera? ¿Que alguien como él era capaz de ser leal? «Pero dijo que me quería», dijo Odelia casi en un susurro, como si hablara consigo misma. «Dijo que nunca había sentido nada igual». «Se lo dice a todo el mundo», replicó Victoria en voz baja. «Las palabras son una herramienta para él, nada más, igual que las personas». Odelia estalló de repente y su confusión se transformó en rabia. «Estás mintiendo.
Intentas confundirme. Has alquilado este coche para impresionarme. Victoria sacó en silencio del bolso el carné de conducir y la documentación del coche. Se los tendió a Odelia. Ella, involuntariamente, cogió los documentos, los recorrió con la mirada y se los devolvió con mano temblorosa. «Podrías buscar la marca Meyer Intimates», sugirió Victoria. 15 tiendas en todo el país, una línea exclusiva de lencería para las clientas más exigentes. Fundé la empresa hace 13 años, mucho antes de conocer a Theron. Odelia se apoyó en el coche más cercano como si sus piernas se negaran a sostenerla. ¿Así que él me había estado mintiendo todo este tiempo? Me temo que sí. Victoria no sintió ningún regodeo, solo fatiga y una ligera tristeza. Te mintió a ti, me mintió a mí, pero sobre todo se mintió a sí mismo. Odelia soltó de pronto una risa corta y descontenta. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo? ¿Sobre nosotros? ¿O los demás? No de inmediato. Victoria reprimió un suspiro. Primero estaba demasiado enamorada para darme cuenta de lo evidente. Luego estaba demasiado ocupada con los negocios para prestar atención a las rarezas de su comportamiento. Y cuando por fin me di cuenta, decidí que era más fácil seguir con el juego que romper esa cómoda ilusión. ¿La ilusión de qué?, preguntó Odelia, y había auténtica curiosidad en su voz. La felicidad familiar. Victoria miró hacia otro lado, más allá del horizonte de casas. Siempre quise no solo un negocio, sino una familia, hijos. Theron parecía el candidato perfecto, guapo, encantador, ambicioso. Me enamoré como una niña. ¿Y después? Entonces descubrí que detrás de esa hermosa fachada había un egoísta narcisista con complejo de inferioridad. Victoria volvió a la realidad y miró a Odelia. Un hombre que no puede aceptar que su mujer tenga más éxito que él, que crea una realidad paralela en la que él es un héroe, no un perdedor que vive de una mujer. Odelia parecía sorprendida, no tanto por la revelación del engaño de Theron, sino por la franqueza de Victoria. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó. «¿Por qué no me metiste en un charco? ¿No me humillaste como yo intenté humillarte a ti?». Victoria sonrió suavemente. «Porque no le veo sentido. La venganza es un derroche de energía. Prefiero gastarla en crear que en destruir». Subió al coche, pero no cerró la puerta, como si la conversación no hubiera terminado. «Sabe, señorita Quinn, no la culpo por creerle a Theron. Puede ser muy persuasivo. Y no la culpo por lo que dijo hoy. Estaba defendiendo lo que creía que era suyo». Odelia sacudió la cabeza como si ahuyentara una obsesión. «¿Por qué eres tan comprensivo? Si yo fuera tú, estaría arañándome el pelo». Victoria rió suavemente. «Quizá hace 10 años lo habría hecho, pero con los años te das cuenta de que la vida es demasiado corta para dramas insignificantes». Guardó silencio un momento y luego añadió: «Además, sé lo que es creer en un bonito cuento de hadas, creer tanto que te niegas a ver lo evidente». Odelia bajó la mirada y dejó caer los hombros. «Soy una tonta», murmuró. «Me ha estado engañando todo este tiempo, y yo...». «Tú solo querías creer», terminó Victoria en voz baja. «Todos queremos creer en lo mejor, sobre todo cuando se trata de las personas que nos importan». A Odelia se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se recompuso rápidamente y levantó la barbilla. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó, y Victoria se dio cuenta de que con broma Odelia no se refería a las próximas horas, sino al resto de su vida después de Theron. «Seguir haciendo crecer mi negocio», respondió Victoria, girando la llave en el contacto. El Ferrari respondió con un gruñido potente y profundo. «Abrir una nueva boutique insignia en Nueva York. Quizá algún día conozca a un hombre que me aprecie por lo que soy, con todos mis logros y todos mis defectos, pero esa no es la cuestión». «¿Cuál es la cuestión?». Odelia la miró con verdadero interés. «Ser fiel a mí misma», respondió Victoria con sencillez.
No fingir ser menos de lo que eres para que otro se sienta cómodo. No ocultar tu luz para que la sombra de otro parezca más alargada. Odelia se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. Había algo nuevo en sus ojos, no envidia ni odio, sino reflexión, como si hubiera encontrado algo que la hiciera pensar de verdad por primera vez en mucho tiempo. ¿Y Theron? Preguntó por fin. ¿Le contarás lo de nuestro encuentro? Victoria negó con la cabeza. No veo por qué. El abogado ya ha preparado los papeles del divorcio. Mañana se los entregarán a Theron. Cerró la puerta del coche y bajó la ventanilla. Por cierto, si te interesa, estoy en el Azure todos los viernes. Su jefe, Gerald, es un viejo amigo mío. Tal vez podría hablar bien de tu ascenso. Si, por supuesto, estás realmente interesada en avanzar en tu carrera y no en encontrar un marido rico. Odelia parecía confusa. ¿Me estás ofreciendo ayuda? ¿Después de todo lo que he dicho? Victoria se encogió de hombros. Te estoy ofreciendo una oportunidad de demostrarte a ti misma que eres capaz de algo más que ser la amante o el trofeo de alguien. Odelia abrió la boca para replicar, pero Victoria ya se había puesto en marcha. Depende de usted, señorita Quinn. En cualquier caso, buena suerte. El Ferrari salió suavemente de la calzada. Victoria vio a Odelia por el retrovisor mirándola fijamente, confusa, sorprendida, pero quizá por primera vez en mucho tiempo, preguntándose qué estaba haciendo con su vida. Victoria se incorporó a la carretera principal y respiró hondo. Extrañamente, después del encuentro no sintió rabia ni resentimiento, sino alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que llevaba arrastrando desde hacía años, 7 años de matrimonio, 7 años de fingimiento, 7 años de vivir en la sombra para no herir el frágil ego de un hombre que nunca había conseguido amarla de verdad. Victoria encendió el GPS. Faltaba 1 hora para la reunión con los proveedores italianos. Tiempo suficiente para pasar por la oficina y cambiar algunos detalles del contrato preliminar. Sintió una claridad de pensamiento inusual, como si la niebla que había envuelto su mente se hubiera disipado. Sonó el teléfono y apareció el nombre de Theron. Victoria dudó un segundo y luego pulsó el botón de respuesta del volante. ¿Sí? Su voz sonaba tranquila, casi serena. Vic, ¿dónde estás? Theron parecía agitado por algo. He llamado a la oficina y me han dicho que te habías ido a una reunión. Así es, respondió ella, rodeando con suavidad la furgoneta. Estoy en negociaciones con proveedores de Milán. ¿Cuándo volverás? He pensado que podríamos cenar en algún sitio. Hace tiempo que no salimos juntas. Victoria casi se ríe. ¿Qué había pasado? ¿Odelia había cancelado la cita? ¿O se trataba de otro ataque de conciencia conyugal? Me temo que esta noche no puedo, respondió ella. Tengo una reunión con mi abogado después de las negociaciones. ¿Con el abogado? Theron parecía receloso. ¿Por qué necesitas un abogado? Victoria se lo pensó un momento. Podría inventar alguna excusa. Problemas con la licencia, una disputa con Hacienda, cualquier cosa. Pero de repente se dio cuenta de que estaba harta de mentir, cansada de soportar esta farsa. Abogado de familia, respondió ella con sencillez. Estamos discutiendo los detalles del divorcio. El silencio en el auricular fue ensordecedor. Entonces, Vic, ¿de qué estás hablando? ¿Qué divorcio? ¿Theron? Victoria mantuvo la calma aunque el corazón se le aceleraba. No finjamos que nuestro matrimonio sigue existiendo. Terminó hace mucho tiempo, pero a los dos nos daba miedo admitirlo. ¿Estás loca? Su voz subió 1 octava. Estamos bien. Sí, trabajo mucho, pero... Y conoces a muchos clientes, terminó Victoria por él. Sobre todo a una clienta pelirroja llamada Odelia. Volvió a hacerse el silencio, luego una risita poco convincente. No sé a qué te refieres. Theron, suspiró Victoria.
Al menos seamos sinceros el uno con el otro ahora mismo. Celo de Odelia. Y sobre Cristina antes que ella. Y de Jessica antes que Cristina. Vic, esto es algún tipo de malentendido, puedo explicarlo. No tienes por qué hacerlo, lo interrumpió Victoria con suavidad. De verdad, no tienes que hacerlo, no estoy enfadada, solo quiero terminar lo que debería haber terminado hace mucho tiempo. El abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Pulsó el botón de desconexión sin esperar respuesta. Luego, apagó el teléfono. Ahora mismo no necesitaba sus excusas, rabietas o intentos de manipulación. Necesitaba concentrarse en la reunión que se avecinaba, en el futuro de su empresa, su futuro. El Ferrari voló por la carretera, el sol jugueteando sobre la impecable pintura roja. Victoria sintió que sus labios se doblaban en una sonrisa. Extrañamente, no sintió amargura ni arrepentimiento, solo alivio y expectación, como si se abriera ante ella un camino nuevo e inexplorado. Tal vez su largo viaje de comerciante de bragas a propietaria de un imperio de éxito no fuera más que el principio. Quizá lo mejor estaba por llegar. Victoria puso música, algo clásico, potente, triunfante, y pisó a fondo el acelerador. El Ferrari respondió con un rugido alegre y aceleró, como si compartiera su estado de ánimo. Tyrone Ferguson se paseaba por el salón como un tigre enjaulado. Llevaba el teléfono en la mano y la pantalla mostraba: Victoria, llamada rechazada. Va de farol, murmuró para sí. Un farol, sin duda. ¿Un divorcio? Eso es ridículo. Se revolvió el pelo con gesto nervioso y se dejó caer en el sofá. Claro que Victoria iba de farol. ¿Qué haría ella sin él? Pobre e ingenua Victoria con sus eternas bragas y sujetadores. Sí, tiene su propia tienda, pero ¿quién paga su casa de Coral Gables? ¿Quién les proporciona su estilo de vida? Su empresa de arquitectura puede haber caído en tiempos difíciles, pero eso era temporal. Pronto se firmaría el contrato con los Morgensons y todo cambiaría. Enorme finca, gran presupuesto. Tyrone podía ver literalmente los titulares de las revistas de arquitectura. Una nueva estrella en el cielo de la arquitectura moderna. Sonó el teléfono y el corazón de Tyrone dio un vuelco. Había cambiado de opinión Victoria, pero el nombre de Odelia apareció en la pantalla. Tyrone se encogió, no era un buen momento. «Hola, cariño». Intentó mantener una voz informal y alegre, aunque le hervían la irritación y la ansiedad. «Lo siento, hoy no puedo verte. Tengo una reunión urgente con unos inversores». La pausa al otro lado fue extrañamente larga. Entonces, Tyrone, sé la verdad. El corazón le dio un vuelco. ¿A qué te refieres? A que me has mentido, sobre todo, sobre tu negocio, sobre tu mujer, sobre ti mismo. Tyrone sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué es lo que pasa? Primero Victoria y su charla sobre el divorcio, ahora Odelia. Nena, de verdad que no sé de qué estás hablando. Intentó reírse, pero sonó falso incluso para sus propios oídos. Hoy he conocido a Victoria. Y ahí estaba. Los dos mundos que había separado con tanto cuidado habían chocado. Pero, ¿cómo? Estaba seguro de que esas mujeres nunca se cruzarían. ¿Por casualidad?, preguntó, pensando frenéticamente en cómo salir de esta situación. Sí, en un café. Pero eso no importa. Lo importante es lo que he averiguado. Su mujer no es una pobre vendedora de pantalones, como usted dijo. Es dueña de una cadena de boutiques de éxito. Es rica, Tyrone, más rica que tú. Tyrone sintió que la ira le subía por dentro. Maldita Victoria, siempre tan correcta, tan perfecta, y ahora ella había arruinado ese aspecto de su vida. Está exagerando, soltó. Un par de tiendas no es una cadena de boutiques. He visto su Ferrari. La voz de Odelia era gélida. ¿Y sabes qué más he averiguado? Que vives de ella, que tu estudio de arquitectura solo existe gracias a sus contactos y a su dinero. Mentira. Tyrone se levantó del sofá de un salto. Está todo en su cabeza.
Siempre ha estado celosa de mi talento, de mis perspectivas. Sí, tiene dinero, pero su creatividad... Adiós, Theron, le interrumpió Odelia. Necesito replantearme mi vida. Y creo que tú también. Sonó un pitido. Theron lanzó el teléfono contra la pared, furioso. Maldita Victoria. ¿Qué le había dicho a Odelia? ¿Cómo se atrevía a arruinar lo que él había construido con tanto esmero? Fue a la cocina, sacó una botella de cerveza de la nevera y se bebió la mitad de un trago. Se lo demostraría a los dos. Los Morgenson firmarían el contrato, estaba seguro. Y si no lo hacían, bueno, Miami estaba llena de mujeres ricas aficionadas a los arquitectos guapos con ambición. El teléfono de Victoria seguía sin contestar. Ella también ignoraba sus mensajes. Theron empezaba a darse cuenta de que esta vez iba en serio. Su mirada se posó en el folleto de su banco hipotecario. Un pensamiento repentino le hizo abrir el portátil y comprobar su cuenta conjunta. El saldo, que normalmente ascendía a una impresionante suma de 6 cifras, apenas mostraba una cuarta parte. El dinero de Victoria había desaparecido. ¡Mierda! Theron cerró el portátil de golpe. No había estado bromeando. Por primera vez desde que había recibido la llamada de su mujer, Theron sintió verdadero miedo. No ira, no irritación, sino miedo. El miedo frío y paralizante de un hombre que, de repente, se da cuenta de que el suelo desaparece bajo sus pies. Odelia se sentó en el sofá de su pequeño piso, rodeándose las rodillas con los brazos. En la mesita, frente a ella, había páginas impresas dedicadas a Mayer Intimates. Una tras otra, hojeaba artículos sobre la expansión silenciosa pero constante de la marca, su combinación única de comodidad, estilo y calidad, su clientela fiel que incluye a algunas de las mujeres más poderosas de la costa este. Y en cada foto es ella, Victoria Mayer, elegante, discreta, segura de sí misma, ni rastro de esa perdedora en decadencia de la que hablaba Theron. En su lugar, una exitosa mujer de negocios que había construido una empresa con una facturación anual de millones. Odelia se sintió como una tonta de remate. ¿Cuántas veces se había quejado Theron de su aburrida y superficial esposa? ¿Cuántas veces la había descrito como una carga económica y emocional? Y ella se lo creyó. Lo creyó porque quería creerlo, porque halagaba su ego ser mejor, más exitosa, más deseable que su mujer. Pero la realidad era exactamente lo contrario. No era Theron quien tenía éxito, era su esposa. Victoria no dependía de él dependía de ella. Y lo más humillante fue cómo actuó Victoria cuando se conocieron. Sin rabietas, sin escenas, solo calma, dignidad y... ¿compasión? Sí, Odelia podía ver la lástima en los ojos de Victoria, no por ella, sino por la amante de su marido. Sonó el teléfono. Theron. Odelia se quedó mirando la pantalla unos segundos y luego pulsó el botón de respuesta. «Cariño, escucha». Su voz sonaba tensa. «Victoria lo ha exagerado todo. Sí, tiene su propio negocio, pero no tiene tanto éxito como ella dice. Y el coche, un préstamo que apenas puede pagar. No quería hacerla quedar mal, ¿sabes?» Odelia cerró los ojos. ¿Había pensado alguna vez que era encantador? Ahora cada palabra sonaba falsa y desesperada. «Theron, ya basta», dijo en voz baja. «He visto los estados financieros de su empresa. Información pública. Solo había que mirar. Esos informes son fáciles de falsificar». Parecía histérico. «Cariño, confía en mí. Yo no...» «Adiós, Theron». Odelia pulsó el botón de desconexión y apagó el teléfono. Se acercó a la ventana. El mundo tras el cristal parecía el mismo de siempre. Las bulliciosas calles de Miami, el sol radiante, la gente corriendo. Pero en el interior de Odelia algo cambió sutilmente. Toda su vida había creído que la única forma de salir de la pobreza era encontrar un hombre rico, utilizar su belleza, su juventud,
su encanto para conseguir la vida con la que soñaba. Y entonces conoció a una mujer que le demostró que había otro camino, un camino que requiere trabajo, perseverancia, valor, pero que conduce a la verdadera independencia. Al lado de Victoria Meyer, no solo se sintió engañada, sino pequeña, pequeña en sus ambiciones, en sus sueños, en su idea de la vida. Odelia cogió de la mesa la tarjeta de visita del balneario Azure. Se había ganado el ascenso a gerente gracias a su duro trabajo y a su habilidad para llevarse bien con los clientes, no por intrigas o contactos, sino por sus propias habilidades. Tal vez podría hablar bien de su ascenso, si, por supuesto, estás realmente interesada en desarrollar tu carrera y no en encontrar un marido rico, le dijo Victoria. Odelia apretó la tarjeta de visita en la mano. Tenía elección, siempre la había tenido, y la iba a utilizar. Señorita Meyer, los italianos están encantados con la nueva colección. Lorraine le tendió a Victoria una carpeta con contratos firmados. Han aumentado el pedido en un 20% y nos ofrecen un acuerdo de exclusividad para la próxima temporada. Estupendo, sonrió Victoria mientras hojeaba los documentos. Dáselo a los abogados que comprueben todos los detalles y empieza a preparar la apertura de la boutique de Nueva York. Quiero que todo salga perfecto. Habían pasado 3 meses desde el día en que solicitó el divorcio de Theron, 3 meses llenos de trabajo, planes, decisiones. La nueva boutique insignia en el corazón de Manhattan iba a ser el proyecto más ambicioso de Meyer Intimates hasta la fecha, un espacio elegante que combinaba tradición e innovación, lujo y comodidad. Victoria dejó la carpeta a un lado y se acercó a la ventana de su despacho. Desde el piso 22 tenía una vista impresionante de Miami. Rascacielos relucientes, mar azul, sol radiante. La ciudad de las oportunidades, la ciudad donde había construido su imperio. El teléfono de la mesa sonó. Lorraine anunció en voz baja. Señorita Meyer, una tal señorita Quinn desea verla. Dice que tiene una cita. Victoria sonrió. Recordó su conversación en el balneario hacía 15 días. Odelia parecía distinta, más serena, menos desafiante, y su idea de una nueva línea de productos de spa para complementar las colecciones de lencería de Meyer Intimates era realmente interesante. Que pase, por favor. Cuando Odelia entró en el despacho, Victoria notó el cambio. Llevaba el pelo pelirrojo recogido en un moño. El maquillaje era discreto pero resaltaba su belleza natural y vestía un traje elegante en lugar de los habituales vestidos reveladores. Señorita Meyer, le tendió Odelia la mano para estrechársela. Gracias por hacer un hueco en su agenda. Siempre tengo tiempo para una buena idea de negocio. Victoria señaló la silla que había frente a su mesa. Tome asiento. He estado estudiando tu propuesta. Es impresionante. Odelia sonrió, no la sonrisa erudita y enfáticamente seductora a la que Victoria estaba acostumbrada cuando se conocieron, sino una sonrisa más sincera y ligeramente insegura. He hablado con Gerald. Apoya la idea de un proyecto conjunto y está dispuesto a invertir. Bien, asintió Victoria. Entonces vamos a discutir los detalles. Pasaron la hora siguiente analizando el mercado, el público potencial, los posibles riesgos y las perspectivas de desarrollo. Odelia resultó ser una interlocutora sorprendentemente preparada y reflexiva. Sus ideas no solo eran creativas, sino también prácticas, una combinación poco frecuente. Cuando la conversación llegó a su fin, Victoria se reclinó en su silla. «Sabe, señorita Quinn, estoy impresionada. Ha hecho un gran trabajo». «Gracias». Odelia se sonrojó ligeramente. Me he replanteado muchas cosas estos últimos meses. Me he dado cuenta de que quiero crear algo propio, no solo ser un apéndice del éxito de otra persona». Victoria asintió comprensiva. «Es la decisión correcta, y creo que lo conseguirás». Odelia recogió sus papeles y se levantó. «Señorita Meyer,
Sé que nuestro primer encuentro no fue muy agradable. Me gustaría disculparme por mi comportamiento. No tiene por qué hacerlo. Victoria negó con la cabeza. Todos cometemos errores. Lo importante no es lo que hacemos después. Odelia asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. He oído que Teron vende la casa, dijo sin volverse. Dicen que su despacho está al borde de la quiebra. Sí, estoy al corriente, dijo Victoria con calma. Es una pena que nunca se diera cuenta de su talento. Realmente era un buen arquitecto, cuando no intentaba hacer otra cosa. Odelia se volvió, con una pregunta en la mirada. ¿No estás enfadada con él, después de todo lo que ha hecho? Victoria se lo pensó un momento. Sabe, señorita Quinn, la ira es una emoción bastante inútil. Requiere energía, pero no da nada a cambio. Prefiero seguir adelante, no quedarme atascada en el pasado. Odelia asintió, como si hubiera recibido respuesta a alguna pregunta interior, y se marchó. Victoria se volvió hacia la ventana. Estaba atardeciendo, y las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una. Hermosa, tranquila. El divorcio de Teron había sido rápido y relativamente indoloro. Él había intentado reclamar la mitad de los bienes, pero la abogada de ella había sido excelente, y el acuerdo prenupcial que Teron había firmado sin mirar 7 años atrás era férreo. Victoria no se regodeó al ver cómo se desmoronaban su carrera y su reputación. Tampoco sintió remordimiento, solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido si él hubiera sido un hombre diferente, si hubiera sabido apreciar algo más que a sí mismo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Lorraine dijo que era la madre de Victoria. «Cariño, ¿cómo estás?» La voz de su madre sonaba preocupada. «Me enteré de tu divorcio de la prima Martha. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Lo siento, mamá», sonrió Victoria. «No quería preocuparte. No pasa nada, de verdad. ¿Estás segura?» Mamá no parecía muy convencida. «Siempre pensé que Teron y tú erais la pareja perfecta. Es tan guapo, tan encantador». «Las apariencias engañan», replicó Victoria suavemente. «Pero la verdad es que soy feliz, mamá. Realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Y esa era la verdad. Liberada de tener que fingir ser menos de lo que era, de equilibrar constantemente el éxito con la preservación de su ego masculino, Victoria sintió una oleada de energía e inspiración sin precedentes. Nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos horizontes, todo parecía posible. Pensó en el vestido rojo que tenía colgado en el armario de casa, atrevido, brillante, nada que ver con sus habituales conjuntos discretos. ¿Quizá esta noche sería la adecuada para ponérselo? El tiempo lo dirá, pensó Victoria, volviendo a su papeleo. Tenía mucho trabajo que hacer, muchos planes y toda una vida por delante.